Muy bien, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Les saluda David Peñuela. Son 7 de la noche o algo así por el estilo desde acá, desde Bogotá. Quiero mandarles un gran saludo a todos ustedes, un abrazo gigante para todas las personas que se conectan, no sé, México, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua. Bueno, todas las personas que puedan pues estar por supuesto conectadas. Un saludo gigante para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un punto que ha merecido en estos últimos días un malentendido y es el punto de la preparación del testigo, y por eso hice la pregunta: ¿preparación del testigo es una práctica amañada o más bien es una práctica ética pero estratégica en relación con el litigio? Y por supuesto pues es la segunda. Entonces digamos que esto es como punto inicial. Por supuesto voy a adelantar, perdón, voy a dar mucha más información. Vamos a hablar a profundidad, pues no tanto a profundidad, pero sí vamos a hacer unos comentarios en relación con la preparación del testigo y qué implica la preparación del testigo. Pero de entrada quiero decirles, la preparación del testigo no es una práctica amañada, no es una práctica antiética que por supuesto va en contra de la lealtad procesal. No lo es. No lo es. Y lo digo porque en los últimos 15 días yo he realizado publicaciones y publicidad en relación con un curso que voy a dictar precisamente este próximo sábado 17 de noviembre sobre el tema. Y hay gente que ha escrito en las publicidades y ha dicho: ay, usted lo que quiere es robarle la plata a la gente, ay, usted lo que quiere es... la preparación del testigo no implica absolutamente ninguna práctica, no implica ninguna estrategia. Y todos son comentarios, o sea, digamos que algunos son ofensivos, pero otros que, por supuesto, o más bien detrás de todos ellos se denota que, pues se denota un desconocimiento total de las técnicas de oralidad. Entonces, en virtud de esto, precisamente decidí hacer este Facebook Live para compartir con ustedes lo que realmente sí es la preparación del testigo. Vuelvo y repito, es una práctica totalmente ética. Entonces, entremos de lleno al punto. Entremos de lleno al punto. ¿Qué es la preparación del testigo? Mejor dicho, si la preparación del testigo no es aquella práctica que tiene como fin alterar la realidad de lo sucedido a partir del adoctrinamiento del abogado hacia el testigo, estableciendo o diciéndole, enseñándole qué fue lo que pasó, enseñándole al testigo y diciéndole que usted tiene que decir esto y aquello. Si no es eso, si no es una contravención contra la lealtad procesal y tratar de hacer trampa al sistema judicial para obtener un resultado favorable, si no es eso, entonces ¿qué es? Vuelvo y digo, no es eso. Eso lo quiero dejar clarísimo. La preparación del testigo para un interrogatorio y para un contrainterrogatorio no es eso. No es sentarse con el testigo de forma previa a la audiencia o a la práctica del testimonio para decirle: usted tiene que decir esto y tiene que dejar de decir eso. Eso no es la preparación del testigo. Por el contrario, la preparación del testigo es sí una reunión previa que el abogado tiene con el testigo, pero no para decirle qué decir, sino más bien para escuchar de forma genuina qué es lo que el testigo tiene por decir acerca de la percepción suya sobre los hechos, para que el abogado pueda establecer varias cosas. La primera, si el testigo es creíble o no. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de un testigo que no es creíble, que a mí no me merece credibilidad porque por algún motivo lo que dice va en contra de las reglas de la experiencia, pues eso es un testigo que yo no voy a aportar a mi proceso, porque precisamente en el contrainterrogatorio el abogado de la contraparte va a tomar esa falta de credibilidad, la va a explotar al máximo, y mi teoría del caso y mi credibilidad como abogado se van a ver disminuidas. Entonces, pues evidentemente yo no voy a llamar a interrogatorio a un testigo que es poco creíble. Pero ¿cómo establezco yo si un testigo es poco creíble? Pues lo establezco con una entrevista previa que yo tenga con el testigo. Eso es un acto de estrategia, es el acto mínimo de inteligencia que tenemos que tener como abogados para la preparación de un caso. Yo siempre digo una cosa, y es que el litigio, lejos de simplemente celebrar un contrato con el cliente, de presentar una demanda y asumir un poder, es un juego de estrategia, es un juego leal y de buena fe, pero estratégico al fin y al cabo, que ganará
o que será, digamos que respecto al cual será el vencedor, aquel abogado que pueda prever las mayores dificultades con anticipación y pueda establecer con anticipación cuáles serían las soluciones ante esas dificultades, por supuesto. Entonces, la preparación del testigo no es otra, digamos que no es otra cosa que, vuelvo y digo, sentarse con el testigo previamente para, entre otras, establecer si es creíble. Si no es creíble, no lo voy a llamar. Yo conozco abogados que simplemente lo que hacen es ir, presentar una demanda, en la demanda solicitan los testimonios y cuando solicitan los testimonios, el día por supuesto que llegan a practicar los testimonios, se encuentran con información que esa persona no conocía y como es información que no conocía, pues por supuesto no sabe cómo manejar esa información. Ellos creían que el testigo les iba a decir X, Y, Z, pero cuando se sientan en el banco los testigos y lo comienzan a interrogar, resulta que el testigo no le dice X, Y, Z, sino le dice A, B, C, D. Entonces era una información con la que no contaba el abogado e información que puede ser irrelevante o puede ser incluso contradictoria para su teoría del caso. Entonces es un error tratar de llamar a un testigo a un interrogatorio para que luego es objeto de un contrainterrogatorio sin que yo previamente a la audiencia me haya reunido con el testigo. Otra de las facilidades, otro de los objetivos que tiene, por supuesto, la celebración de esa pequeña reunión que uno tiene con el testigo es establecer no solo si es creíble, sino es confiable. Además de ser creíble, saber si es confiable. ¿Cómo sabemos si una persona es confiable? La confiabilidad parte de la base de que respecto de ella no exista ningún atache, ninguna duda sobre lo que la persona dice. No tanto en lo que, no es tanto sobre, porque la credibilidad recae sobre lo que él dice, no sobre la persona del testigo. La confiabilidad sí recae, es ese aspecto, esa característica que recae sobre la persona del testigo. Yo tengo que creerle a esta persona y ¿por qué tengo que creerle? Y ahí entonces es cuando, por ejemplo, uno logra tachar la confiabilidad de la persona a partir de, por ejemplo, si el testigo tiene algún interés sobre las resultas del proceso, si por ejemplo en algún caso la fiscalía le ha propuesto algún trato para que testifique en contra de nuestro cliente y por supuesto esa promesa ha hecho que el testigo se vuelva parcial. Bueno, hay muchos eventos en los cuales una persona puede alterar la realidad a través de su relato como quiera que persigue un fin particular. Entonces, por supuesto eso también lo tenemos que tener presente nosotros en la preparación del testigo. Oiga, tal vez sobre este testigo hay una condena. Tal vez sobre este testigo hay alguna condena por falso testimonio, por ejemplo. Y si eso es así, ese es un evento que nos obligaría a nosotros a pensar si ese testigo lo vamos a llamar al interrogatorio o para que luego sea objeto del contrainterrogatorio, sin importar si estamos hablando de civil, laboral, penal, administrativo y demás. ¿Por qué? Porque por supuesto ese va a ser un objeto que va a ser explotado en el contrainterrogatorio. Si tenemos un abogado serio en la contraparte, es un abogado que se va a tomar el tiempo de verificar los antecedentes judiciales de esa persona. Y si por algún motivo esos antecedentes judiciales tienen que ver con falso testimonio y usted no se dio cuenta de eso porque no preparó a su testigo, porque supuestamente preparar al testigo es un acto desleal, pues entonces usted se va a ver enfrentado a un contrainterrogatorio en el que le van a volver añicos ese testigo. Entonces, pilas. Por eso la preparación del testigo es muy importante. Miren, de hecho, hace poco me escribió por WhatsApp un alumno y me decía, doctor, quería compartirle que en Netflix hay un documental que se llama, Amanda Knox o algo así, que es un caso que sucedió en Italia por la muerte de una persona, si no estoy mal, de una chica italiana en la que se vio involucrada una chica de Estados Unidos y que luego entonces por supuesto judicializaron en Italia, entonces la privaron de la libertad en Italia, quedó condenada en Italia, pero luego a través de un recurso extraordinario de casación, y me permiten, me puedo equivocar, creo que fue un recurso extraordinario, si no estoy mal, de casación, en el que se determinó que la valoración de las pruebas no fue de la mejor forma, la práctica de las pruebas no se llevó de la mejor forma, se infringieron protocolos en la recolección de las pruebas, todo lo cual traía consigo la invalidez de las pruebas. Entonces me decía, profe, yo vi ese documental, se lo quiero compartir porque muchas de las cosas que usted enseña salían en ese documental. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué viste? Y muchas de las cosas que me mencionó que salían en el documental tienen que ver con la preparación del testigo.
Muchas. Miren, ¿saben yo qué hago como forma de evaluación para los chicos en la materia de técnicas de oralidad, específicamente en el punto de preparación del testigo? Les pongo a crear un caso, mejor dicho, en parejas, los pongo a crear un caso. Una persona va a ser de abogado, otra persona va a ser de testigo. Tienen toda la creación del caso, yo le digo mándeme al correo el caso, mándeme y por supuesto ustedes tienen que hacer las preguntas del interrogatorio y del contrainterrogatorio, porque otra de las fases de la preparación del testigo es precisamente preparar y practicar el interrogatorio que le vamos a hacer al testigo y las posibles preguntas que podrían surgir a raíz del contrainterrogatorio. ¿Para qué? Pues para saber cómo nosotros podríamos ir un paso más adelante y en el recontra directo poder subsanar y rehabilitar al testigo. Pues claro, o tal vez para evitar esos temas en el interrogatorio. Pues evidente, eso es evidente. Entonces, continuando con la forma en que yo les hago la evaluación, les decía, mire, creen ustedes el caso, crean el caso, me lo mandan al correo, me mandan las preguntas del interrogatorio y del contrainterrogatorio que van a practicarle al testigo como posible, no sé, como posible escenario que se pueda enfrentar, al que se pueda enfrentar el testigo. Y antes, 2 minutos antes de iniciar el ejercicio, yo llamo al testigo y le digo, mira, sobre este punto y este punto tú vas a decir que no te acuerdas. O te vas a comportar de la siguiente forma, o vas a ser un testigo grosero, o vas a ser un testigo, por ejemplo, disperso, o vas a ser un testigo que se te olvidan las cosas, o vas a ser un testigo que vas a decir que estabas muy alicorado y no te acuerdas de las cosas. Y cuando se comienza a desarrollar la actividad, los abogados quedan, es decir, los estudiantes que hacen de abogados quedan totalmente, digamos que, sorprendidos porque no saben qué hacer. ¿Y saben qué? Eso le pasa a la mayoría de abogados que no preparan a sus testigos, pero no les pasa en una sala, no les pasa en un salón de clase, en el de que simplemente se están jugando una nota. ¿Saben dónde les pasa? Les pasa en una audiencia, donde los están grabando. Eso es la preparación del testigo, señores. Eso realmente es la preparación del testigo. Evitar el mayor número de errores posibles que se pueda presentar en un interrogatorio y en un contrainterrogatorio. ¿A partir de qué? De reunirme con mi testigo. No para yo decirle al testigo qué decir, para decirle que diga mentiras. No, simplemente para saber si mi testigo es fiable, es creíble, para saber si mi testigo está diciendo la verdad, para saber si mi testigo es nervioso, si no es nervioso. Y acá quiero compartirles otra experiencia que tuve. En un caso de responsabilidad médica, además, bueno, antes de esto, quiero decir, esto de la preparación del testigo, eso es un asunto que no es solo o que no atañe únicamente al derecho penal. Yo no sé por qué tenemos en mente que las técnicas de juicio oral son simplemente técnicas aplicables a los sistemas penales. Por favor, eso ya pasó de moda. Tenemos que romper ese paradigma. Las técnicas de juicio oral, incluida la preparación del testigo, son asuntos relevantes en todos los juicios en donde usted quiera convencer a su juez. Así de sencillo. Entonces, yo haciendo una entrevista, él estaba haciendo una entrevista en una preparación del testigo a un testigo que mi cliente me referenció como posible persona que nos podría asistir en relación con la extensión del daño, hablando del daño moral. Me reuní con la persona, o bueno, tuvimos una videollamada, porque incluso eso se puede hacer así en escenarios en donde no nos podemos reunir directamente. Y entonces yo ¿saben qué me dice la posible testigo? Me dice: David, yo tengo ataques de ansiedad muy serios. Y cuando yo me pongo muy nerviosa, se me generan esos ataques de ansiedad, yo comienzo a llorar. Miren, si yo me llevo a un testigo de esos a una audiencia y me encuentro con un abogado que tal vez en el contrainterrogatorio sea hostil, puede acabar con la tranquilidad de ese testigo y el testigo se me desbarata y comienza a llorar en plena audiencia. Y eso es una falta de credibilidad, o va a generar falta de credibilidad. Así de sencillo. Incluso puede suceder que yo en el recontradirecto ni siquiera tenga la posibilidad de rehabilitar a mi testigo porque su asunto es de tal magnitud que incluso ella me dijo: yo he tenido que tratar este tema de ansiedad con ansiolíticos y con psicólogos. Entonces, ¿yo qué decidí? Decidí no incluir a esa persona como testigo en la demanda,
Además porque tenía otro testigo que no tenía esas condiciones y que podía decir lo mismo con la misma credibilidad y la misma confiabilidad. Pero vuelvo acá y les digo algo, si yo no me hubiera sentado con esa persona a tener esa conversación, a plantearle las preguntas, a saber si era un testigo creíble, no creíble, si tenía nervios y no, o no nervios y hasta qué punto, yo no me hubiera enterado que esa persona tiene esos problemas psicológicos. Y si yo no me hubiera enterado, seguramente yo la llamo a testimonio y cuando llega, se enfrenta a una sala de audiencias, llega, se da cuenta que tal vez que hay un policía, que hay una juez, que hay varias personas, que mucha gente la está mirando, la está escuchando, que tiene que manejar un micrófono, que tiene sed, que esa persona se desbarata en 5 minutos. En 5 minutos se desbarata y yo genero falta de credibilidad en el testimonio y en mi teoría del caso. Así que esto es un ejemplo más de cómo la preparación del testigo es vital para nosotros tener un litigio estratégico, un litigio correcto, pero también, ojo, un litigio de buena fe, un litigio que respeta la lealtad procesal. Entonces, he dicho varias cosas. Primero, saber si el testigo es creíble o no. Segundo, saber si el testigo es confiable o no y saber si el testigo tiene alguna condición de nervios que pueda, por ejemplo, dar al traste con su credibilidad durante el testimonio. Esos son 3 asuntos que se manejan y se pueden detectar fácilmente en una sentada con un testigo, en la preparación del testigo antes de la audiencia. Ahora quiero compartir con ustedes otras cosas para que ustedes se den cuenta, otras reglas, para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de un asunto que tiene todo el respeto o que realmente está, digamos, en total consonancia con la buena fe y con la lealtad procesal. Y es, por ejemplo, las reglas de oro de la preparación del testigo. El primero, ¿saben cuál es la primera regla de oro? Decir la verdad. Cuando yo me siento con un testigo, lo primero que yo le inculco es, mira, yo lo único que quiero de ti es que tú digas la verdad. Porque por el contrario, si tú dices mentiras, pueden pasar entre otras 2 cosas. Primero, puedes estar incursa puedes estar cometiendo el delito de falso testimonio, que puede traer, por supuesto, una pena de privación de la libertad, no me acuerdo de cuánto a cuántos años. Primero. Y segundo, si el abogado de la contraparte se da cuenta y el juez también se da cuenta que tú estás mintiendo para favorecer a esta persona, pues el contrainterrogatorio va a ser fatal y el juez ya va a creer 2 cosas. Primero, que tú eres una persona mentirosa. Y segundo, que todos los testigos que yo voy a traer adicionales a ella pueden tener la misma condición de mentira que esta persona. Es que pongámonos por un momento en la toga del juez. Si yo por un motivo me doy cuenta que el abogado trajo a un testigo que está diciendo mentiras, yo digo, si así es con este testigo, ¿será que los demás testigos que esta persona traiga a la audiencia o al proceso también son mentirosos? Entonces de entrada ya está generando una duda sobre mi buena fe, sobre mi rectitud, sobre mi honestidad como abogado. Entonces, y esas consecuencias son fatales. Entonces, hablando de las reglas del interrogatorio, lo primero que yo le digo a mi testigo es, señor testigo, yo lo único que quiero de usted es que usted diga la verdad. No me interesa que usted favorezca simplemente a la contraparte, porque es posible que más bien termine generando el efecto contrario. Entonces yo lo único que quiero es que usted diga la verdad. La segunda regla, mire, la segunda regla es enseñarle al testigo los derechos y las obligaciones. Él tiene unos derechos a ser tratado, por supuesto, con dignidad, a que él pueda expresar pues, sus ideas y lo que percibió pues, con sus palabras, sin más limitaciones. Esos son como en general los derechos. Las obligaciones, vuelvo y digo, la verdad, decir la verdad. Yo soy muy insistente. Si acá hay estudiantes que me están viendo y ven conmigo esta materia, saben que yo he sido súper reiterativo en el tema de la verdad. Hay que decir la verdad. Vuelvo y repito una vez más, la preparación del testigo no es una fase previa en la que el abogado le dice al testigo qué decir. Por el contrario, el abogado tiene que ser muy enfático en decirle al testigo, yo solo quiero de ti la verdad, no quiero más, quiero la verdad. Si la verdad que tuviste no apoya mi teoría del caso, pues no te llamo, punto. Así de sencillo. Pero yo no voy a alterar la realidad, lo que sucedió, simplemente porque yo quiero que me favorezca o quiero que favorezca los intereses de mi cliente. Así que la primera obligación es siempre decir la verdad. Mire, la segunda obligación es vaya acompañado a su diligencia con su documento de identidad.
esto puede sonar chistoso, esto puede sonar todo lo que ustedes quieran, pero hay muchas personas que no andan con su documento de identidad y creen que cuando llegan a la audiencia es, ay, me tocaba traer la cédula de ciudadanía, ay, me tocaba traer el pasaporte, ay, me tocaba traer la cédula de extranjería, ay, yo no sabía, ay, pero es que mire, acá tengo una tarjeta tengo mi tarjeta de presentación personal. Pues evidentemente no. Y ya para finalizar este tema como de las reglas, importantísimo que le digamos al testigo que utilice un lenguaje moderado. Habíamos dicho que uno de sus derechos es que la persona pueda expresarse de forma libre y sin coacción. Pero lo cierto es que dentro de ese derecho existe un límite y es el lenguaje moderado. No podemos decir mentiras, a menos que estemos, por ejemplo, nosotros parafraseando algo que pasó en la realidad. Por ejemplo, el testigo solo podrá decir mentiras cuando por ejemplo, el abogado le pregunte, ¿y usted qué escuchó cuando le iban a robar el carro? Entonces el testigo contesta, que en este caso el testigo es la misma víctima. Oiga, hijo de puta, si no me da las llaves del carro lo mato. Entonces el testigo, por supuesto, está diciendo una mentira, pero porque está diciendo una grosería, pero porque está parafraseando una frase que en la realidad sucedió. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vocabulario del testigo. ¿Qué otros aspectos hacen parte de la preparación del testigo? Si, por ejemplo, en penal e incluso en civil, a través del testigo vamos a introducir pruebas, entonces tenemos que decirle al testigo, mire, a través de su testimonio vamos a introducir la siguiente prueba. Eso pasa mucho en derecho penal. Todas las pruebas que se han presentado en el juicio han sido previamente recolectadas, pero solo se llamarán pruebas cuando dentro del proceso se introduzcan a través de un testigo. Eso no pasa en los otros sistemas. Excepcionalmente se puede en civil a través de un testimonio introducir una prueba, pero lo cierto es que si eso es así, si eso va a suceder de esa forma, nosotros tenemos que decirle a nuestro testigo, señor testigo, a través suyo vamos a introducir esta prueba, por ejemplo. También tenemos que entender que el testigo puede dibujar y él tiene que saber que puede dibujar. Otro punto, el testigo tiene que saber que incluso su testimonio, lo que está diciendo, lo puede graficar, o más bien lo puede expresar digamos, de forma gráfica. No tanto en la parte del dibujo, sino, por ejemplo, se puede parar y explicar en qué parte de la cabeza le apuntaron con la pistola o en qué parte del pecho le golpearon. Entonces, el testigo tiene que saber todo eso. El testigo tiene que saber que tiene esa posibilidad. Otro punto importante es que el testigo puede saber, más bien debe saber, que hay cosas que se le pueden olvidar. Hay cosas que se le pueden olvidar y nosotros lo tenemos que entender de esa forma. Y hay otro video que se llama ¿Cómo refrescar la memoria del testigo? Y entonces nosotros en la preparación del testigo le decimos al testigo, señor testigo, si a usted se le olvida algo, no se preocupe que nosotros tenemos la posibilidad de refrescar la memoria. Por supuesto hay asuntos en los que no merece la pena refrescar la memoria, como si por ejemplo a la persona se le olvida si el agresor era negro o blanco, si medía 2 metros o 1,50. Esos son aspectos que por supuesto no merecen el refrescamiento de la memoria. Pero incluso si nuestro testigo merece refrescar memoria, esos son aspectos que son previsibles desde la preparación del testigo. Cuando yo me reúno con mi testigo, yo me doy cuenta si el testigo es un testigo olvidadizo y en qué casos, por ejemplo, también tendría yo que, por supuesto, refrescarle la memoria. Incluso también si el testigo es una persona que es muy dispersa o habla muy poco, entonces yo ya sé que tengo que aplicar preguntas cerradas, esas preguntas que tienen un filtro que solo implican por parte del testigo una respuesta específica. Pero vuelvo y repito, todo esto lo vamos a saber simplemente si nos reunimos con el testigo previamente antes del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Bueno, de esta forma ya concluimos el Facebook Live de hoy. Simplemente quería compartir con ustedes esta información. Espero que haya quedado muy claro que la preparación del testigo no se trata de una preparación antiética, de una preparación que tiene como fin decir mentiras, que tiene como fin alterar la realidad. No tiene nada de eso. Por el contrario, se trata de una práctica totalmente legal
y además que su cliente esperaría de usted. Si usted es una persona diligente, de usted se esperaría que usted se siente con sus testigos a verificar cuál le sirve y cuál no. No todos los testigos que le anuncia a uno los clientes le sirven. ¿Saben por qué? Porque los clientes normalmente hablan con los testigos con anterioridad para que ellos alteren la realidad, para que ellos exageren la realidad. Entonces, cuando se sientan a hablar con el abogado, el cliente le dice al testigo las más de las veces: ay, mire, usted hágame el favor y diga esto, dígale al abogado que usted vio esto, esto y esto. Entonces, incluso la preparación del testigo es un filtro para nosotros saber si el testigo está mintiendo previo a la celebración de la audiencia y que no nos pase en la audiencia. Entonces, es vital. No sé de dónde saca la gente cuando hace ese tipo de comentarios que la preparación del testigo no tiene ninguna funcionalidad. Y acá quiero decir otra cosa. Otra persona me decía: es que es mucha teoría pero sin práctica. A ver, tú puedes tener mucho olfato en una audiencia, pero si no sabes las técnicas, si no sabes evidentemente las técnicas de oralidad, ¿cómo vas a poner en práctica algo que no conoces? Uno solo puede poner en práctica y aunar a algo, digamos que la astucia en las salas de audiencias, cuando ese algo existe, cuando ese algo lo conocemos. Yo tengo un dicho, y es que el abogado nunca podrá alegar ni usar algo que no conoce. No podrá usar un concepto que no conoce. Si no lo conoce, ¿cómo lo va a usar? Si no conoce una prueba, si no conoce un hecho, ¿cómo lo va a alegar en juicio? Es apenas obvio. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Decirles que voy a comenzar a transmitir nuevamente desde mi perfil de Facebook. Estaba transmitiendo desde la fanpage, voy a seguir haciendo también transmisión desde allá. La idea es que el mismo día y a la misma hora la transmisión se genere desde tanto mi perfil personal como la fanpage, pero bueno, comenzamos por este lado. Cuando encuentre la solución, ahí se dará. Listo, entonces comenzaré nuevamente semana a semana a entregar información, Me encantaría saber desde dónde se están conectando, saber sus opiniones, sus comentarios. Y bueno, pues cualquier aporte que tengan ustedes, súper bienvenido. Bueno, Henry Calderón dice: doctor, buena noche. Henry, un abrazo, muchas gracias por tu conexión. Buenas noches, doc, desde Uruguay. Cris Valillo dice: buenas noches, doc, desde Uruguay. Cris, muchas gracias por tu conexión. Un saludo desde Bogotá para Uruguay. Adolfo Gustavo dice: buenas noches, doctor David, cordial saludo desde Medellín. Gracias, Adolfo. Un abrazo para ti desde Bogotá. Gracias por la conexión. Edison Javier Rey Joya dice: preparar al testigo es esencial como estrategia y éticamente debe hacerse. Lo que pone es éticamente aceptable es decirle que deba decir saludos. Lo que no es, perdón. Lo que no es éticamente aceptable es decirle que debe decir. Gracias, por supuesto que sí, Edison. Así es. Nosotros cuando llamamos al testigo, cuando nos sentamos con el testigo, yo no le voy a decir al testigo qué decir. Yo no le voy a decir absolutamente qué decir. Yo lo que voy a hacer es escuchar al testigo, a ver si lo que él tiene por decirme me sirve a mi teoría del caso. 1, 2. Si luego de que de establecer que me sirve, saber si el testigo es confiable o no. Luego saber si el testigo es nervioso o no. Saber si puedo establecer un puente de comunicación con el testigo para poder controlar sus nervios. Bueno, un montón de situaciones. Miren, son condiciones que en el curso son 3 horas hablando de este asunto. 3 horas. 180 minutos hablando de este punto. Rápidamente aprovecho tu comentario para decirles: el curso lo dictaré de forma virtual y presencial el próximo 17 de noviembre, es decir, este sábado que viene, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Si están interesados, pues me avisan y nos comunicamos por inbox y yo les doy la información para que reserven su cupo. ¿Listo? Hay precios diferenciados para estudiantes de pregrado. Edison, muchas gracias por tu comentario. Gerson Ospina dice: muy buena. Vale, Gerson, muchas gracias por tu comentario y por tu conexión. Ahí entonces Nathan Nisimblad está conectado. Bueno, profesor, un saludo para usted. Mayra Camargo, Lisette Guerrero, Carolina Harper, Allen Monbel. Bueno, varias personas conectadas. Nubia Guevara. Pablo Andrés Sea dice: hola doctor, buenas noches. Pablo, gracias, buenas noches. Un saludo para ti.
Bueno, Nidia Rodríguez Alfaro, Vicente Norberto Lemus, Harold Lisandro, Claudia Cubias, Valentina Pineda, Sandra Milena Jaimes, acá seguimos, Rodrigo Ugarte, Maruchi Victoria dice buenas noches, un abrazo, gracias por tu conexión, un saludo desde Bogotá, Colombia. Felipe Orozco Granada dice buenas noches, doctor, quería preguntar qué pasa cuando el testigo es menor de 14 años, hablando específicamente de derecho penal en delitos sexuales. ¿Es recomendable hacer el mismo filtro? Felipe, bueno, primero decirte que no soy penalista, yo lo único que estoy haciendo es abordando técnicas que son útiles o que han sido útiles en otras áreas y digamos que utilizarlas en áreas en las que también son útiles pero que han sido desconocidas por algún motivo. Por ahí también hay un profesor que se llama Nathan también es profesor de técnicas de oralidad, entonces, y en civil además, entonces digamos que hay personas que ya estamos hablando de este asunto. Dando respuesta a tu pregunta, no entiendo muy bien si tú te refieres a que por ser una persona menor de 14 años no se le puede hacer la preparación. Yo creería que no tiene nada que ver, es decir, que una persona tenga menos de 14 años, aunque se trate de delitos sexuales, pues igual se le tendrá que hacer una preparación del testigo, se le tendrá que escuchar. Es que la preparación del testigo es escuchar a la persona. Por supuesto, nosotros si ese es un testigo que va a apoyar nuestra teoría del caso, pues tenemos que escucharlo, así de sencillo, tenemos que escucharlo. Si no estoy mal en penal, acá me excuso de antemano porque yo no sé si esto siga siendo así. Se hace a través de una psicóloga, a través de la cámara de Gesell y demás. Claro, esto ya es un poco más como en la parte de la práctica del interrogatorio, pero nada obsta para que nosotros previamente a la audiencia nos sentemos con el testigo, lo escuchemos, además para saber si vamos a tomar el caso. Es que fíjense que esto es otro asunto, la preparación del testigo también, incluso uno podría retrotraerlo un poco más a la celebración del contrato y establecer si existen pruebas o si podemos producir las pruebas para poder generar el contrato y para poder apoyar entonces al posible cliente. Si escuchamos a una persona, si el cliente dice sí, yo tengo, o el posible cliente dice yo tengo las pruebas, y vamos y son testimonios, y vamos escuchamos a los testimonios, pues los testimonios, es posible que los testigos ni siquiera sean creíbles, ni siquiera sean confiables. Entonces, en el caso de los delitos sexuales con un menor de 14 años, que lo que entiendo es que a quien vas a entrevistar es el menor de 14 años, pues también entrevistarlo, escucharlo, a ver si lo que dice es creíble, a ver si digamos que en armonía con otras pruebas, pues el relato del guarda coherencia, si las contradicciones que se puedan generar entre lo que él dice y las pruebas son relevantes o no son relevantes. Bueno, tú tendrás que hacer una valoración de la prueba. Pero pues yo creería que sí, en penal no le veo ningún impedimento, pero vuelvo y digo, esto lo digo, mejor dicho, lo que acabo de decir, para que lo cojas con pinzas o lo tomes con pinzas, porque no sé, no soy penalista. Bueno, seguimos. Jesús Francisco Garza dice, lo estoy siguiendo desde Río Bravo, México, frontera con Texas. Bueno, Jesús, muchas gracias. Un abrazo para todos los mexicanos. Realmente han tenido una conexión constante, muy chévere. Y por supuesto, un saludo a todas las personas que están conectados, todos los países de Latinoamérica y por supuesto incluida Colombia. Yajaira Domínguez dice buenas noches, David, cordial saludo desde Villavicencio, gracias por sus aportes, excelente. Bueno, Yajaira, gracias por tu conexión. Aprovecho tu comentario para comentarles, para decirles que les va a llegar a las personas que hicieron el curso de cómo crear una demanda y su contestación, les va a llegar pronto un correo con el link del curso grabado, pero ya con las diapositivas para que lo puedan ver durante 2 días. Es un regalo que quiero darles, en parte impulsado por ti, pero sí, en estos días les va a llegar un link para que tengan, no sé, un fin de semana, 2 días para verlo, puedan tomar notas, puedan pausar el video y demás. ¿Listo? Gildo Campo Pérez, Hugo Zambrano, Miguel Fernández, bueno, ahí seguimos. Charito Uribe dice hola Charito, gracias por tu conexión. Antonio Cabezas, Jairo Enrique Rojas, Sandra Patricia Buritica, Yajaira Domínguez, Cris Valillo,
Charito Uribe dice saludos, saludos para ti, gracias por tu conexión. Bueno, familia también conectada. Víctor Mendoza dice muy buenas noches, doctor, excelente aportación. Bueno, muchas gracias a ti por tu conexión. Sin ustedes esto no sería posible. Un saludo desde México, dice Víctor Mendoza, gracias. Un saludo para ti desde Colombia y para todas las personas conectadas. Juan de Monsalve dice saludos. Bueno, saludos Juan, un abrazo. Romel Adrián Ávila dice saludos. Gracias Romel, un abrazo gracias por tu conexión. Ada pregunta, dice, ¿pero ese interrogatorio al menor sería en privado o en audiencia? Pues si es la preparación del testigo, es previo, digamos, privado con el abogado, ¿sí? Es decir, si yo voy a tomar el caso o si ya lo tomé, pues me siento pues, claro, a ver, si estamos hablando de un delito sexual en el que la víctima es un menor de 14, o bueno, no importa si es mayor o menor, pues yo tengo que hablar con la víctima para escucharle el relato, para saber si es creíble, para saber si creo en él, si creo en el relato y a partir de ello decido representarlo. Luego de que decido representarlo, firmamos un contrato. Y luego de eso, pues volveremos a hacer una preparación del testigo. La preparación del testigo, que implica una reunión, es una reunión previa con el testigo. ¿Previa a qué? Previa a la audiencia. Luego el interrogatorio como tal, la práctica del interrogatorio se da dentro de la audiencia, ya se da dentro de la audiencia, ¿listo? Entonces, evidentemente, el abogado que aporta el testigo, pues es el abogado que dentro de la audiencia, ante un juez y ante las partes, comienza a realizar las preguntas y posteriormente, pues se abre la posibilidad para un contrainterrogatorio que pues lo hará la contraparte, ¿listo? Y bueno, decir acá que luego existe otra posibilidad de que el abogado que aportó el testigo vuelva a rehabilitar al testigo y que una vez agotados estas preguntas, la otra persona que se hizo el contrainterrogatorio tiene nuevamente la posibilidad de volver a contrapreguntar, ¿listo? Entonces cada abogado tiene dos vueltas, por llamarlo así, respecto de cada testigo, sin importar si se trata de demandante, demandado, acusado, fiscalía. Bueno, seguimos. Alejo Sierra. Bueno, no hay más preguntas. Es posible, como siempre les digo, que hayan preguntas que ustedes hayan escrito, pero que por algún motivo a mí en este momento no me salgan en la pantalla. Si es así, terminamos el Facebook Live y las contesto. ¿Listo? Bueno, sin más, entonces les deseo una feliz semana, que les vaya muy bien. Nos vemos cada semana desde mi perfil. Voy a comenzar nuevamente a hacerlo desde mi perfil y también desde el perfil de la fanpage. ¿Listo? Seguimos igual con los podcasts. Las personas que quieran asistir al curso, genial. Redes sociales, entonces YouTube, estamos como Escuela Internacional de Formación Jurídica. En la fanpage también estamos como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Podcast también tenemos, lo encuentran como EIF Jurídica en Spreaker. Y bueno, finalmente mi perfil. ¿Listo? Un abrazo y saludos. Chao.